Santana, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estuvo ese viaje? Bien bueno, como siempre. Bueno, pues vamos para encima. Dale, vamos. Sí, ¿Te gusta cómo te ves? me encanta cómo me veo. ¿Pero has conseguido el aspecto que tú has querido o todavía te falta? Todavía me falta un poquito. ¿Qué es la parte de tu cuerpo que quieres que se desarrolle más? Me salto mil veces. ¿Y la voz? La voz no me importa si se sigue poniendo más deep, más gruesa o lo que sea. Santana nació como hembra y a pesar de que toda su vida se sintió atrapado en un cuerpo equivocado, fue a sus 27 años de edad que comenzó a cambiar su aspecto. El día 25 de enero del año 2017 fue el comienzo de su transición de género. Y a un mes de recibir su primera dosis de testosterona, su periodo menstrual desapareció. De ahí en adelante, Santana ha estado retando su género. Bueno, hoy estoy ya en San Diego, hoy va a ser mi segundo día con Santana, así que vamos a estar tocando el tema de cómo es su interacción a la sociedad en pleno proceso de transición de mujer a hombre, así que los invito a que experimenten conmigo esta vez cómo es estar retando mi género. ¿Cuál fue el cambio más rápido que tuviste luego de la testosterona? La voz y las facciones en mi cuerpo. Los músculos empezaron más a tonificar. ¿Y cómo tú te sentías cuando empezabas a notar los cambios? Me sentía mejor. Me sentía más como más completo con mi cuerpo, que apreciaba y quería más a mi cuerpo que antes. Las hormonas te cambian los sentimientos. ¿Los sentimientos? Sí. ¿En qué estado te ponen? Antes yo era bien sensible, ahora ya no soy sensible. En lo sexual cambias también. La vida sexual te cambia bastante en la cama. ¿Qué sentido? O sea, de mujer a hombre, el clítoris de la mujer le crece. Es como el clítoris siempre ha sido como el pene de la mujer. Y cuando estás en las hormonas, el clítoris crece. Y es como si yo tuviera un pequeño pene ahora mismo, por tan grande que ya ha crecido. Se para así como el pene, se pone duro así como el pene. Y he leído un poco de que puede crecer hasta 4 pulgadas también. Físicamente pues también te cambia, te crece más pelo por las hormonas. La garganta me ha crecido más, el cuello me ha crecido más, la cara ha crecido más también. Me da nervios de conocer a mujeres, a mí me gustan las mujeres, ¿verdad? Me da nervios de conocerlas porque a veces que digo qué dirán de mí, qué pensarán de mí. Que si me hubiese quedado en la isla, ni siquiera hubiese salido del closet como lesbiana, primero, como salí por primera vez, o ahora como transgénero. No creo que hubiese pasado. ¿Y crees que es por la familia, quizás Es por la cultura, por los tabúes que todavía hay en nuestra isla. Y la gente no tan educada sobre estos temas en la isla. Por eso yo creo que yo nunca hubiese salido del closet. Acá en San Diego la gente tiene una mentalidad más abierta en cuanto a este tema. Bastante abierta. Te aceptan como tú eres, sin ninguna pregunta, sin por qué lo hiciste, sin decirte que te ves mal o qué estás haciendo, o decirte que te vas al infierno, como
a la gran mayoría de la cultura en Puerto Rico. Los defensores de los derechos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual y queer han estado dominando el debate social en América y en los Estados Unidos, principalmente en meses electorales. Sin embargo, ha sido el estado de California quien ha avanzado en pro de los derechos de la comunidad LGBTQ. La mayoría de las ciudades de este estado cuentan con zonas abiertamente gay y en adición, ciudades como San Diego ha permitido que en las licencias de conducir y en identificaciones sus residentes sean identificados por un marcador de género que no sea femenino ni masculino exclusivamente, sino que la persona transgénero puede identificarse como un nuevo género denominado no binario. Además, desde hace unos años, el estado de California aprobó una ley con el objetivo de proveer seguridad a los estudiantes transgéneros y transexuales en donde pueden utilizar baños inclusivos. En este punto de tu vida, ¿te da igual o te afecta el hecho de que la gente piense que eres transgénero o que piense que eres una persona transexual o que eres, qué es él, un chico o una chica? No me molesta como la gente piense, porque yo sé quién soy Santana, y yo dejo que la sociedad crea que soy un hombre o crea que soy un transgénero, crea lo que le dé la gana, pero eso no define quién yo soy. Yo soy Santana, solamente Santana. La gente que te conocía de Ingrid y que luego te han visto como Santana, ¿te tratan de la misma forma o crees que han cambiado? Algunas personas me tratan diferente. Siempre están cautelosos con los pronombres que van a utilizar. Otras personas saben que verdaderamente no me importan los pronombres o me llaman hasta Ingrid a veces que me llaman Santana, hay veces que me llaman ella, a veces que me dicen él. Pero como ellos saben ya quién yo soy, saben que no me molestan esas cosas. Viviendo en una ciudad como San Diego, que está tan cerca de Tijuana, de México, cuando vas a cruzar, ¿has tenido algún issue? La última vez que crucé la frontera me pararon por 1 hora y media porque el ID se ve como otra persona. Tengo el nombre de Ingrid en el ID, dice sexo femenino, no dice masculino, y pues la foto no se ve igual que como estoy ahora. Todavía hay veces que voy a los baños, porque voy al baño de hombres, ahora no puedo ir ni siquiera al baño de mujeres. Aunque quisiera estar en el baño de mujeres, no puedo ir. ¿Y por qué quisieras estar en el baño de mujeres? Porque me siento un poco más protegido ahí que en un baño de hombres. Porque yo no sé cómo un hombre va a reaccionar, pero ahora mismo como parezco un hombre, no puedo ir al baño de mujeres porque las mujeres van a reaccionar igual, what the fuck. Exacto, porque yo de primera impresión te veo como un hombre, no pensaría que en algún momento fuiste alguna chica. Exacto. Y pues la cuestión de que no tengo un pipí como cualquier hombre, pues siempre tengo que esperar para que el toilet esté available. So, esto parece un pene real. So, por aquí tú orinas y tú usualmente lo pones así, esto así, entonces tú lo pones entre las piernas y tú lo llevas así, completo, y ya. Está este también, que le llaman el Sport, que no molesta tanto como ese, que es más flexible. Y tengo esto que son los Packers, que son las prótesis que parecen como que te lo pones adentro del de tu para anterior, simular que para tienes... simular que tienes un pene, pero no tienes un pene. So, esto es lo que le llaman el Packer. Cuando te lo pones, ¿cómo te sientes? Me siento mejor, me siento como que pues cuando estoy en una barra gay, usualmente los hombres miran solamente ahí abajo, so no ven todo bien plano, so ven algo, ok, that is a real man. So, ¿Los yeah. chicos te tiran te tiran? todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el fucking tiempo. Como parte de su transición de mujer a hombre, en agosto 23 del año 2017, Santana se sometió a la cirugía en la que le removieron sus senos. Estos son los silicone tapes, son para mis cicatrices.
para que se vayan borrando poco a poco. Por eso es que tengo estos tapes, pero si ven, aquí está la cicatriz. Yo me hice mi cirugía en agosto 23 del año pasado, del 2017. Llevo como 8 meses, algo así. Y la recuperación no ha sido tan fácil, pero ha sido bien. Ahora ya puedo alzar pesas, ya puedo hacer todo lo que siempre he querido hacer, normal. ¿Te gustaría verte más musculoso? Sí, ese es mi main goal. Tener mis abdominales. Hoy me dirijo hasta la oficina del psicólogo y coaching de asuntos familiares Daniel Suga Tanaka en Tijuana, Baja California. Tengo algunas dudas respecto al tema del género y quiero averiguar cuál es la forma adecuada en la que la familia debe involucrarse para que el proceso sea más llevadero. Yo quisiera tener claro lo que es una persona transgénero, porque existe el término transgénero, transexual, travesti. Quiero tener claro cuáles son estas definiciones y qué es lo que los hace distintos. Yo creo que lo más importante de poder comprender lo que estamos viviendo hoy es de que la parte del género se está siendo muy complejo, ¿sí? Antes era una forma binaria, hombre-mujer. Hoy está cambiando. ¿Y esto se le puede llamar el tercer sexo? Se le llama el tercer sexo. Yo creo que hasta hay más. Yo creo que hay más formas de poder explicar. Pero yo creo que para que la gente pueda entender más esto sobre el transgénero o transexual, yo creo que el ejemplo ideal en esto es, imagínate que yo te regale un plátano y cuando quieres comer plátano lo pelas y de repente adentro está toda una manzana. El sabor de la manzana, el olor a manzana. ¿Qué es? ¿Realmente es plátano o es manzana? Ese es el problema que estamos enfrentando, ¿sí? ¿Por qué es un problema? Porque la gente nos cuesta comprender esta situación. Claro. ¿Sí? La parte de género lo aprendemos desde niño. Cuando de repente saben que es un varón, ¿sí? Preparan ropa azul, van preparando psicológicamente, preparando que el niño llega. ¿Y qué pasa? Cuando el niño va creciendo, de repente hay un caso en YouTube que sale y me dice, mamá, cuando le pedí a Lara cuándo me puede quitar el pene, yo quiero mi vagina. Claro. Y ahí empieza un shock. Y el transgénero es una forma común para poder explicar este punto. Y ya el transexual, lo que pasa que la forma es un plátano, pero ya poco a poco se convierte en manzana. Ese es el transexual. Cuando logra hacer la transformación, por dentro que es manzana, se convierte por fuera también manzana. Ahí es hablando de cirugía. De cirugía, de todo ese proceso. Es O sea, una persona transgénero que llega a operarse su parte genital, ya entonces pasa a ser un transexual. transexual. Y esa sería la diferencia. Sí. La persona transgénero es la que no se siente de acuerdo a su género de nacimiento. Ajá. Y no se identifica como esa persona, Claro. ese género. ¿Cuál es el problema más profundo de esto? Es el rechazo social. No creo que sea tanto el problema que una persona nazca con ese proceso, si supiéramos aceptarlo, comprenderlo, escucharlo. Pero los primeros que definitivamente van a rechazar son los padres. Y más porque hay una cuestión religiosa, ¿sí? Donde obviamente el rechazo más fuerte es porque dicen que Dios creó al hombre y a la mujer, que no se puede equivocar. Desde esa creencia, obviamente eso se vuelve algo, lo han satanizado desafortunadamente. ¿Desde qué edad uno se puede cuestionar su género? Viendo, no hay algo escrito en eso realmente, pero viendo algunos testimoniales, niños desde que comienzan a hablar se dan cuenta que algo anda mal en su cuerpo. Al lograr detectar algo, el pedir inmediatamente ayuda a que el niño no viva un estrés severo. ¿Qué no se le debería preguntar a una persona transgénero? El decirle, oye, esta es una enfermedad, ¿sí? Yo creo que has tomado una decisión, ¿sí? Pero yo creo que existe tanta duda que hay que aprender más bien a aceptar a personas diferentes. Yo creo que ahorita vivimos una era, un tiempo que está transformando la vida del ser humano.
que si no aprendemos a aceptar y a tener ese amor hacia el prójimo, estamos viviendo un caos que es lo que vivimos hoy en día. Muchas veces me doy cuenta que esos jóvenes de transgénero pues comienzan a salirse de su casa porque sus padres los prefieren lejos, te mantengo lejos, pero te prefiero eso, ¿no? Por eso es increíble lo que están sufriendo y a veces es comprensible esa situación, por eso tanto los padres tienen que buscar esa ayuda para llegar a esa comprensión, poder amarlos y entender que son seres. Y tú ves a estas chicas bellísimas, obviamente son más femeninas que posiblemente una mujer que nació con cuerpo y mente de mujer, ¿sí? Y estas personas pues nacieron en un cuerpo equivocado, ¿sí? En un diseño, puede haber muchas razones, siguen los estudios, no encuentran un cuestionamiento, y eso yo creo que es algo que a muchos ya no nos pertenece cuestionar. Hoy día desafortunadamente quieren tipificar toda enfermedad, llamarles trastornos de ansiedad, bipolaridad, y han encontrado medicamentos para tratar esas enfermedades. Pero si los vemos como mecanismos de defensa, situaciones, consecuencias de ciertos pensamientos, y logramos trabajar eso, pues podemos llegar a vivir una vida en paz. Mi mamá no me ha visto, mi papá no me ha visto. Me han visto por FaceTime o por fotos. ¿Y cómo ha sido esa primera impresión de ellos? Ellos están bien. Inclusive mis sobrinas vinieron aquí a California y me visitaron y... ¿Qué edad tienen tus sobrinas? 8 y 9 años. ¿Y te dijeron tití, tío? Me siguen diciendo tití. No me molesta. Pero sí, mi sobrina mayor fue la que le pidió a toda la familia de que dejaran de llamarme Ingrid. Oh, wow. Que Titi Ingrid is not Titi Ingrid anymore, que es Titi Santana, que la hemos llamado por mucho tiempo Ingrid y que la tenemos que llamar Santana de ahora en adelante. Eso pues me tomó como en shock. Yo no esperaba eso de mi sobrina de 9 años. Uno de mis mayores goles es tener mi propia fundación que pueda recaudar dinero para todos los gastos médicos de los transgéneros que no pueden con sus gastos médicos. Y no solamente eso, yo quiero hacer mi fundación de que los ayuden, no solamente con los médicos, sino los psicológicos, a las familias también. Y eso es lo que hago actualmente con mi social media. En mi Instagram y en mi Facebook, eso es lo que hago diariamente. Posteo cosas para ayudar a otros, como motivarlos y de que se sientan bien con su propio cuerpo y en su propia piel. Querido Dios, siento que no pertenezco a este cuerpo, me miro al espejo y de verdad lo siento, pero siento que no es mío lo que tengo y lo rechazo, y es que a veces me da asco y no puedo evitarlo. De pequeño siempre me gustó pelear con amigos, odiaba las muñecas, me gustaban los autitos y treparme a los árboles y ser un luchador, juntarme con chicos y hablar sobre Dragon Ball, pero querían que yo fuera más femenina, que vistiera unos jeans, que sea una señorita, decían que era bonita, que ya no me esconda más. No es que quiera esconderme, pero no quiero mostrar que soy así. Quiero ser como en verdad me siento, pero mi cuerpo no refleja como yo soy por dentro. No quiero maquillarme, usar tacos o vestido, quiero pantalones cargo, quiero verme masculino. Y a veces quería que al despertar todo cambiara, que tenga ese cuerpo que tanto quiero tener, pero seguía igual, nada de eso cambiaba. Me siento atrapado en un cuerpo de mujer, pero ¿qué puedo hacer con un camino difícil? Es muy duro de por sí tenerlo que esconder. ¿Por qué no nací normal? Porque me tocó esta vida. ¿Será este el camino que tendré que recorrer? Quizás Dios me dio este cuerpo para enseñarme que debo luchar por lo que sueño y lo que siento, que miradas y palabras podrán derrumbarme, pero el precio a ser fuerte es tener que rasguñarme. Quiero levantarme por la gente como yo, no voy a resignarme, ser algo que no soy. A todos los chicos trans le dedico esta canción, no se rindan ni peleen, sigan a su corazón. Sigan a su corazón.
corazón. Para los miles de hombres transgénero que existe hoy día y que no tienen la operación del órgano genital masculino, el encontrar una pareja heterosexual es una gran paradoja, pues muchas veces las chicas buscan algo que aún a ellos les falta. ¿Crees que el problema de aceptación a chicos transgénero es que a veces adoptan una actitud muy ruda? Básicamente se creen que el concepto de ser dyke tiene que ser you need to be rough. Yo no creo que debe ser así. O sea, porque tú eres un dyke no significa que tienes que ser rough. Es igual que porque eres lesbiana no significa que tienes que ser bulla. No significa que tienes que ser feminine, like girly girl. No significa eso, hay diferentes conceptos de lesbianismo. Pero el concepto de dyke nunca lo agarré muy bien porque yo era dyke no significaba que yo era rough. Yo no agarraba a nadie duro, yo no le hablaba a nadie de mal manera o esto y lo otro. Pero yo creo que la enseñanza más grande a la humanidad y agradecer a estas personas es aprender a aceptarlos. Y aprender de ellos. Aprender de ellos. Yo creo que eso es lo más hermoso. Y agradecer a estas personas y comprender su lucha que tienen interna. Primeramente, y yo te voy a decir, su propia aceptación. Yo sé que es difícil, no es fácil el proceso, no es fácil para nada. Es un proceso que es psicológico y tiene que estar preparado mentalmente, físicamente para hacer ese proceso. Yo lo pude hacer, sí, tuve la bendición de tener mucho apoyo, pero yo le digo a la gente que lo único que traten es que buscar apoyo, que lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda psicológica y tener apoyo siempre, porque el que tú vayas a un psicólogo no significa de que estés loco. Mientras editaba el documental, me di cuenta de lo afortunado que soy por pertenecer a mi género y por el cuerpo que me representa. Sin embargo, comprendí la lucha que enfrentan las personas transgénero que al mirarse al espejo no sienten satisfacción con su propio cuerpo. Comprendí que nada es perfecto. Comprendí que somos más que una etiqueta masculina o femenina. Y sobre todo, comprendí que cada una de esas cicatrices debe ser motivación para la gente que aún lucha con su género. ¡Que viva el tercer sexo!